La comunidad educativa en su conjunto nos está pidiendo propuestas claras, realistas, en un momento que necesita las mayores certezas. El principio fundamental en el que se apoya el acuerdo es el cuidado a las personas. Y los principales puntos son los siguientes. 1. Se mantiene la duración del curso escolar. El curso escolar continúa. Continúan los aprendizajes, adaptados a las circunstancias, obviamente, y el curso ni acaba ahora ni se alargará más allá de junio, excepción hecha, naturalmente, de las pruebas que ya hemos acordado para la EBAU. En verano se organizarán y apoyarán actividades de refuerzo, en formas diversas, en formas combinadas con actividades lúdicas, pero no habrá actividad lectiva. 2. Se adaptará la actividad lectiva a las circunstancias. Se usarán diferentes herramientas de educación a distancia con un especial esfuerzo en atender a los y las estudiantes con dificultad de acceso y uso de instrumentos digitales a los que tienen necesidades educativas especiales también. Por lo tanto, hemos sustituido la actividad educativa presencial por una actividad educativa a distancia que compone distintas herramientas para llegar a todos los alumnos, no solamente las telemáticas, también otras. 3. Se flexibilizará el currículo y las programaciones didácticas. Hay que centrarse, y es lo que pedimos, en los aprendizajes y competencias imprescindibles, cuidando no sobrecargar al alumnado de tareas excesivas. Se aprovechará el trimestre, el tercer trimestre, para la recuperación, el repaso, el refuerzo, con actividades globalizadoras e interdisciplinares y debidamente tutorizadas. 4. Se adaptará la evaluación, promoción y titulación. El objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables, es nuestro propósito. La evaluación, por tanto, será continua y acentuará su carácter diagnóstico y formativo en todas las etapas, en todos los ciclos, en todas las enseñanzas. Hemos de valorar los avances realizados y los retrasos o los déficits que hayan podido producirse en cada uno de los alumnos, con objeto de planificar las medidas de recuperación que sean necesarias y programar el próximo curso 2021. La promoción de curso será la norma general. Siempre lo es, siempre lo ha sido. La repetición es la excepción. Ahora, con mayor motivo. Es necesario, evidentemente, hacer una evaluación, hacer una promoción y hacer una adaptación equitativa. Así que la repetición de curso será una medida muy excepcional que deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación en cada uno de los informes individualizados que entregaremos a cada alumno. La titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de cuarto de ESO, de segundo de bachillerato y de formación profesional, para lo cual las administraciones educativas podrán adoptar, naturalmente, adaptar primero el currículum y adoptar los criterios exigibles para obtener esa titulación, pudiendo organizar actuaciones de evaluación extraordinarias, de recuperación y titulación a las que podrán presentarse quienes así lo deseen. Se trabajará siempre de manera coordinada, el Ministerio con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas con sus respectivos centros y en los respectivos centros el profesorado. Se respetarán siempre, obviamente, los ámbitos de competencia de todos los agentes. Las comunidades autónomas tienen sus competencias intactas, no hay duda. Somos un sistema, un Estado autonómico. La normativa para desarrollar todos estos puntos respetará
en todo caso, el margen, naturalmente, de autonomía curricular y organizativa que tienen todos los centros educativos y el profesorado. Se preparará el próximo curso 2021, en el cual las administraciones educativas, los centros y el profesorado deberán organizar planes de recuperación y adaptación del currículo y de las actividades educativas con objeto de permitir el avance de todo el alumnado. Es decir, que este tercer trimestre tendrá un valor de diagnóstico formativo, de medidas de recuperación, de refuerzo y de identificación de los contenidos esenciales, aprendizajes competenciales esenciales. Y además habremos de trabajar en lo que significa una preparación para el curso que viene, para reforzar aquellas materias que no han podido ser suficientemente o profundamente trabajadas en el curso 19-20.